Después voy a hacer la Disculpa. presentación oficial igual, pero yo digo unas pequeñas palabras. Correcto, ya está grabando. Bueno, ahora sí, nuevamente, buenas tardes a todos y a todas. 3 de mayo de 2021, 17:37, estamos empezando más que puntual la exposición del doctor Gonzalo Barciela, a quien tuvimos el honor de tenerlo en un acto en vivo, y me sorprendió y nos sorprendió gratamente con su vasto conocimiento de los fallos de la Corte, tanto a nivel nacional como provincial, con la relevancia que tiene, no más allá de su conocimiento en general, y su amenidad para la entrevista o la exposición. En este caso en particular no dudamos de vuelta en tenerlo porque, reitero, lo consideramos un expositor muy valioso para nuestra comunidad, así que, doctor Gonzalo Barciela, le agradecemos o te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu presencia en nuestra asociación que no para de crecer. Tenemos casi 14.000 miembros en el grupo y más de casi 1.100 asociados, ¿no? 1.063 estábamos en estos días. Así que le cedo la palabra a la doctora Clarisa de Arce para la presentación formal y muchas gracias a todos por estar. Bueno, buenas tardes, bienvenidos también de mi parte, en nombre de todo el equipo de la Asociación Abogados del Fuero. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Barciela, o en adelante tal vez le digamos Gonzalo, por su tiempo, por su buena predisposición de siempre. Lo convocamos casi espontáneamente, surgió esta charla conversando un tema de mucha actualidad y que todavía tiene polémicas abiertas, ¿no es cierto?, como es la prohibición de despidos y sus alcances, y me refiero a distintas controversias que subsisten sobre despidos en periodos de prueba, construcción, cuestiones temporales, topes, bueno, una normativa que se fue complejizando a medida que avanzó la normativa de emergencia, y seguramente hoy vamos a tener una exposición buenísima de parte del doctor Barciela. Yo no le pedí su currículum porque ya sabía que me iba a decir que no, así que lo voy a presentar con mi opinión personal. Creo que es uno de los jueces que está marcando tendencia en la provincia de Buenos Aires. Si no estoy confundida, el amparo mercante fue el primero en la pandemia que abrió el camino para la entrega de elementos de protección personal de los trabajadores de salud, y el fallo Lince es otro muy destacado, que también es del tribunal que él integra, con voto de su autoría, súper importante en relación a la aplicación de la tasa activa Banco Nación en los siniestros ley 27348, ya confirmado varias veces por la Corte, en Galeano, y el último, se me fue el nombre, el más reciente, que vuelve a confirmar el mismo criterio del INSE. Sanchioni creo que es. Gracias. Sanchioni. Perfecto. Hola, doctor Morán, ¿cómo le va? Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar al doctor Barciela, y después vamos a incluir un bonus track al final con una pregunta sobre su interpretación del 2J, si él considera que es una revisión o una acción autónoma, y en fin, qué alcances tiene para él el artículo 2J Ley 15057, y los invito a ir formulando las preguntas en el chat para trasladárselas al doctor Barciela al final de su exposición. Muchas gracias, Gonzalo, te escuchamos. Gracias. Bueno, gracias Nahuel, gracias Clarita y Diego, y a toda la Asociación de Abogados y Abogadas del Fuero. Bien, la idea es que sea una charla, estamos todos entre colegas, así que si les parece, yo hablo unos 40, 50 minutos, si les parece, después abrimos a preguntas o a discusión, si les parece bien. Perfecto. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿arrancó? Sí, sí. Bien, una cuestión que
que a mí siempre digamos, del momento mismo en que se sancionó el decreto 329 del 2020, apareció la discusión sobre, ahora se prohibieron los despidos. Bueno, básicamente el despido arbitrario está prohibido en la legislación argentina. Ahora voy a explicar por qué. Pero no es que vino a prohibir lo que ya estaba prohibido. Lo que hizo el decreto 329, y esto lo dijimos al principio, apenas salió, en un artículo que publicamos en Rubinsal, en el suplemento es un dossier, el número 2, que salió en el marco de la pandemia, que aparte la editorial tuvo la buena idea de que sea gratuito y se distribuyó mucho, por suerte, así que el que quiera después lo pasamos, porque giró bastante. Pero bueno, ahí lo que planteamos era que en realidad lo que venía a hacer el decreto era desplazar la consecuencia típica que prevé el ordenamiento en el caso de los despidos arbitrarios, sin justa causa, inmotivados, ad nutum, pónganle el nombre que quieran, pero básicamente la decisión extintiva que no cumple con los recaudos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Consecuencia típica, sabemos, es una compensación, ¿no? Algo, en este caso una prestación de contenido patrimonial, entra en lugar de lo que falta producto del daño, ¿sí? Hay un equilibrio que se rompe, y la compensación lo que tiende es a restaurar ese equilibrio. Por el contrario, lo que hacen los decretos 329, 487, 624, 891 y el más reciente, el 226, básicamente desplazan esa consecuencia típica y lo que colocan es, como dice la Corte en Álvarez con Cencosud, no lo voy a decir por número, después si quieren lo charlamos, que es el considerando 8 de Álvarez con Cencosud, que es importantísimo, dice, la medida de reinstalación no es una compensación, porque no otorga algo en lugar de otra cosa, ¿no? Aquello que representa la ausencia provocada por el daño, sino que lo que otorga es un remedio, es decir, aquello mismo de lo cual se vio desprovisto el trabajador o la trabajadora producto de ese obrar antijurídico, ¿sí? Dicho esto, ustedes me van a preguntar, lo primero que me van a preguntar es, ¿y vos cómo podés sostener que los despidos están prohibidos? Bueno, entonces vamos un poquito para atrás. Y vamos a pasar por Justo López, porque digamos, siempre en este caminito, siempre hay que pasar por Justo López, por Centeno y por Fernández Madrid, no hay otra. Pero antes de todo eso, vamos con una cuestión de teoría del derecho 1, ¿no? Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo, en mi primer día en la Universidad de Buenos Aires, en 26, la clase me la dio Carlos María Cárcova. No sé si fue suerte o no, pero bueno, me terminó marcando el camino, ¿no? De Enrique, por supuesto. Pero básicamente, a ver, cuando nosotros hablamos de una conducta, de un acto, de un obrar ilícito, lo ilícito, ¿sí?, es aquello que es contrario a una norma de mandato, ¿sí? O sea, lo ilícito es como el incumplimiento de un deber. Hasta acá uno dice, pero esto ya lo sé. Bueno, pero, a ver, los permisos, por ejemplo, no dividen las conductas en lícitas e ilícitas, porque yo, por ejemplo, ejecute o no, realice o no una conducta permitida, el hecho tanto de que la realice como que me abstenga de realizarla no genera ninguna consecuencia, digamos así, relevante. En este sentido, facultativo. Digo, para después un montón de cosas que pasan cuando se discute el despido. Lo que es contrario a una norma de mandato. Entonces me van a decir, ¿y dónde está el mandato este? Bueno, el despido arbitrario
tiene una característica muy particular. La antijuridicidad viene determinada desde el texto mismo de la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando el artículo 14 bis de la Constitución manda al legislador a otorgar la tutela contra el despido arbitrario, nosotros sabemos que esa manda del constituyente, cuando el constituyente nos está diciendo que define, que está otorgando una pretensión, una tutela contra un obrar de ese tipo, lo que estamos sabiendo es que la tutela, es decir esto, que lo que se define, el hecho mismo de que se otorgue tutela contra algo, es precisamente porque el procedimiento jurídico. Entonces, la definición es una contraria a tal pie, que es muy breve, que es la siguiente. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque positivismo jurídico mediante, que en esto fue importante, nosotros sabemos que no existe lo que se llama mala in se, ¿no? Lo prohibido como lo prohibido mismo, ¿no? Lo malo, ¿no? Yo diría, perdón que lo diga así, un mal ontológico, o sea, de lo que ya es en sí malo, sino que hay mala prohibita, o sea, lo que es determinado como ilícito, tachado como ilícito, y que se le acuerdan determinadas secuencias, ¿sí? Es producto de la operatividad misma del ordenamiento jurídico, ¿no? Por ejemplo, esto en su momento llevó a algunos autores a decir que en realidad no es una conducta contraria a derecho, sino que ya está tomada como presupuesto mismo del ordenamiento jurídico, como para decir no está fuera, ¿sí? Como lo otro del derecho, sino que está previsto la posibilidad misma de la transgresión y la respuesta del ordenamiento, que puede ser sancionatoria o resarcitoria. En este caso, estamos en el plano de las obligaciones resarcitorias. Y después, cuando hablemos un poquito del tope del decreto 39, vamos a volver sobre esto. ¿Por qué digo esto? Y yo hago hincapié en todo esto para después entender lo que vamos a charlar. Generalmente todos dicen, no, bueno, pero yo puedo despedir, entonces no está prohibido, ¿sí? Entonces hay una fusión entre lo que son las categorías de lo que llamamos nosotros la lógica modal, o sea, los modos de ser, lo que es posible o imposible, lo que es necesario o lo que es contingente, ¿sí? Esto después vamos a ver que sirve para las mal llamadas modalidades de los contratos, cuando volvamos sobre el tema de construcción, pero retengan esto. Entonces después, esta clasificación u ordenamiento en realidad de las categorías de la lógica modal, posible, imposible, necesario, contingente, de alguna manera se trastoca o se juxtapone con lo que se conoce como las categorías de la lógica deóntica, ¿no? Igual hay una discusión, pero sería la lógica, una es la lógica del ser, la otra del deber ser, un poco brutamente diciendo. Entonces, ¿cuáles son las categorías del deber ser? Prohibido, ¿sí? Permitido, ¿sí? Pero entonces, y aparte no tenemos término para lo contingente, ¿sí? Pero por ejemplo, se quiere hacer coincidir, ¿no? Y obligatorio, por supuesto. Ya me estaba olvidando, ¿no? Entonces generalmente se quiere hacer coincidir las categorías de la lógica modal con la lógica deóntica. Entonces, lo necesario se traduciría como lo obligatorio, ¿no? Lo imposible como lo prohibido y lo posible como lo permitido. La contingencia no tiene traducción en la categoría esa, la lógica modal, no tiene traducción en la lógica deóntica. Bien, no hay posibilidad de traducirla. Esto me lo enseñó un profesor que era Jorge Dotti, que fue titular de filosofía política en la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA,
que siempre reí y daba el mismo ejemplo, ¿no? Para explicar esto de que no hay posibilidad de traducir unas en otras, que es lo siguiente. Piensen ustedes en esta idea de decir, sí, lo posible es lo permitido, lo necesario es lo obligatorio, y lo imposible es lo prohibido. Es decir, no hay posibilidad de traducirla, porque, por ejemplo, no tiene razón de ser, por ejemplo, una norma dentro de un sistema jurídico, no tendría ninguna consecuencia relevante, una norma que, por ejemplo, sancionara el hecho de que alguien se transformara en un cactus, ¿no? Y daba este ejemplo, daba el ejemplo del cactus, ¿no? O que se convierta en Superman. ¿Por qué? Porque es un imposible ontológico. O sea, el ordenamiento jurídico se refiere a tachar de antijurídica conductas que son posibles, ¿sí? Y sobre esa misma base es que eventualmente, si las considera contrarias a derecho, les atribuye una determinada consecuencia. Hasta acá, esto parece, uy, qué locura, pero es para entender que yo no puedo decir que como algo es posible de ser realizado, diga, no está prohibido. No, precisamente porque es posible, ¿sí? Es que está prohibido. ¿Me siguen acá? Entonces, esa es la idea de la mala prohibita, ¿no? De lo que es definido por el ordenamiento. Y retengamos esto, que la antijuricidad del despido arbitrario viene determinada por el texto mismo de la Constitución, ¿sí? Porque la defensa que otorga la Constitución es la tutela, para ser más exacto, es la tutela misma del ordenamiento. Bien. Entonces, vamos con la definición canónica de Justo López. Justo López lo definía el despido arbitrario como un acto que era ilícito más prima facie, en principio, válido. Válido en tanto sentido de eficacia extintiva. ¿Me siguen hasta acá? Esto es la definición canónica. Entonces, acá está el primer problema que todos discuten. Dicen, no, ellos muchos leen la ilicitud como sinónimo de ineficacia. Pero en realidad el artículo 18 del Código Civil de Vélez decía en su momento, ¿no?, que los actos contrarios a las leyes carecían de valor, eran de ningún valor o carecían de ningún valor o de valor alguno, salvo que el ordenamiento, ¿sí?, las leyes en general, previeran una consecuencia distinta a esa ineficacia, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia distinta que previó el régimen de contrato de trabajo? En principio el artículo 245, ¿no? Es decir, una compensación antes que un remedio. Y esto después llevó a la idea de que si la estabilidad absoluta y la relativa, y Justo López, desde sus artículos de legislación del trabajo, esos tomos verdes que si alguna vez los vieron, los más grandes lo conocen, yo ni había nacido, pero después los conseguí en una biblioteca que me los prestaron un gran juez de San Isidro, y después en lo que es el comentario a la ley de contrato, el comentario que hace Justo López, entre otros, al artículo 245, en las dos ediciones de la ley de contrato de trabajo comentada de Justo López, Norberto Centeno y Juan Carlos Fernández Madrid. Que ahí lo que señala era que ya desde el principio, desde mediados de la década del 70, Justo López tenía perfectamente en claro que eventualmente la medida de reinstalación producto de la ineficacia del acto extintivo no contrariaba, ¿sí?, en ningún momento entraba en pugna con la tutela que otorga el artículo 14 bis. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la estructura del ordenamiento, dentro de nuestro ordenamiento laboral, es que la antijuricidad la determinó el constituyente. Y la consecuencia frente al incumplimiento, ¿sí?, o a la inobservancia de esa manda, en principio es una consecuencia resarcitoria, ¿sí?, no un remedio. Hasta acá el punto. Y tener en claro esto de que ineficacia no es, ilicitud, perdón, no es sinónimo de ineficacia, ¿sí? Quiero en esto ser bien preciso y claro. Bien.
Entonces, desde este punto de vista, los DNU sucesivamente, que ya pasaron, digamos, el filtro, yo diría, epistémico, ¿no? Tanto de la comisión bicameral como de ambas cámaras, pues saben que tienen, digamos, tiene un déficit deliberativo el DNU. Esto es así. A mí no me gustan mucho, pero bueno. Es más, a veces un debate legislativo sobre esto empiezan a aparecer ideas raras como el derecho a despedir, entonces está bueno como para rebatirla. Pero bueno, digamos que no, pero fueron sucesivamente aprobados por ambas cámaras, con lo cual pasaron ese filtro de deliberación. Entonces, desde el aspecto formal, digamos, o desde lo que la doctrina que sentó la Corte de Berrocchi o Berrocchi, depende de si les gusta el italiano o no, a los fines es lo mismo, y después consumidores argentinos, y para nosotros también, ahora que le voy a hacer mención más adelante, se va el Polacci, que ahora lo voy a mencionar. En cuanto a la observancia de qué trámite debe observarse como requisitos para el dictado de un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Para el ejercicio de esa facultad exorbitante o extraordinaria que está prevista para el Poder Ejecutivo Nacional en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Entonces, desde este punto de vista, no hay, tanto desde ese punto de vista como el sustantivo, uno dice, se alteró lo sustantivo, lo sustancial de la relación. No se alteró nada, salvo que uno esté con estas ideas raras sobre el derecho a despedir y que determinado ejercicio de libertades conlleva consecuencias resarcitorias. Y hago un breve freno acá, así, y les digo lo siguiente. Hay ejercicio de libertades, ¿sí?, que pueden generar daño, pero no necesariamente son antijurídicas, ¿sí? No todo daño genera como consecuencia el deber de reparar. ¿Vamos hasta acá? ¿Por qué? Y ahora voy a volver también con algo del Código Civil y Comercial. Hay dos libertades que pueden provocar daño y prima facie no resultan conductas antijurídicas. Una es el ejercicio de la libertad de expresión. Porque de hecho, esto lo dice, vieron que siempre Nino decía, y esto lo reitera Galera, dice, la libertad de expresión es un derecho sobreprotegido. ¿Por qué? Porque para el necesario desenvolvimiento del autogobierno colectivo, somos una república, y para asegurar la mayor eficacia y la deliberación pública, porque somos una república y estamos regidos por reglas democráticas, el debate público robusto muchas veces exige, no que muchas veces, sino que exige la posibilidad de que se ejerza en su mayor amplitud la libertad de expresión. Por esto, por ejemplo, no existe la censura previa, un ejemplo. Sobre esto volvió la Corte muchas veces, y les hago una mención nada más para entender esto, de que prima facie el ejercicio de una libertad puede provocar un daño, pero no necesariamente necesariamente genera el deber de reparar. ¿Por qué? Porque hay un estándar de tutela constitucional. Ese estándar de tutela la Corte lo reiteró últimamente en hay varios fallos del año 2019, pero yo les recomiendo dos. Uno de 2019 y otro del año pasado, del año 2020. Uno se llama Martínez de Sucre, que está en fallos 342 en la página 1777, vayan y búsquenlo. Y remite también en un momento a otro que es muy famoso, se llama Quantín, que es de fallos 335 de la página 2150, después si quieren se los paso. Y más cercano en el tiempo, ¿no? Uno que es interesantísimo, que para mí es espectacular, que es, muchos le dicen Pando, yo le digo Gente Grosa, Sociedad de Responsabilidad Limitada, o Gente Grosa Secas, que es la sociedad comercial que explota la revista Barcelona. Entonces hace un análisis muy interesante de la sátira, ¿no? Había sido a Pando, ¿no?, que es una militante del negacionismo, del genocidio, de la última dictadura cívico-militar,
y a Pando se la satirizó. Bueno, ahí la Corte hace un montón de señalamientos, por ejemplo, dónde se produjo la sátira, el carácter que tiene la publicación que satirizó la imagen de la cuestión de interés público relevante, que es central en el ejercicio de la libertad de expresión. Todo esto que les comento es para que ustedes vean que, en principio, el ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo, necesariamente puede llegar a provocar un daño, ¿no? Por ejemplo, yo quiero decir, yo estoy en contra de eso, eso a mí me genera... Ahora, si el límite fuera que cualquiera puede invocar para la libertad de expresión, que le provocó un daño, entonces eso genera directamente que cercena, desnaturaliza, destruye el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Me siguen en esto? Bien. ¿Cuál es el otro derecho? ¿Cuál es la otra libertad que puede provocar un daño? El ejercicio de la libertad sindical, claramente. El derecho de huelga, que es una manifestación del ejercicio de la libertad sindical, ¿no? La huelga es un derecho inherente al ejercicio de la libertad sindical. De hecho, uno hace huelga, trabajador, trabajadora, precisamente para causar un daño. Después, ¿cuál es el límite de la tutela constitucional? Ya es otra cosa. Y esto, una nota al pie que siempre digo es, nunca, si ustedes agarran y les cuentan, les comentan Orellano 339-760, ¿no? Van y lo buscan, Orellano contra Correo, y dicen, no, acá se definió la tutela la titularidad del derecho de huelga. En ningún momento discute eso Orellano, discute la facultad de convocatoria. Lo que pasa es que la interpretación lleva a desnaturalizar el ejercicio del derecho de huelga, a mi juicio, ¿no? Como que quedó en offside, más después del Lago del Campo y un montón de cosas más de la Corte Interamericana. Pero es harina otro costal. Pero digo, ven que acá, remarco esto para explicarles que, para poner el resalto, que si uno me dice, no, yo que tengo la libertad, vieron que ahora están toda esta gente rara, los libertarios, pero bueno, gente que lo leyó poco aparte. Porque ni siquiera son como los libertarios norteamericanos, ¿no? Pero bueno, el punto es que el ejercicio de una libertad, ¿sí?, no puede conllevar como consecuencia necesaria el ejercicio del deber de reparar, ¿sí? Si provocó un daño o no, no es terminante. El punto es que si excede el límite de la tutela, sí genera el deber de reparar. ¿Me siguen? Bien. Punto y aparte. Volvamos al tema de un hecho antijurídico, ilícito, más prima facie, válido. Punto importante. ¿Por qué lo definimos como hecho jurídico? Antes, en la vieja discusión con el código, la discusión era, pero miren, el problema está todo bien, vos me decís que es el artículo 18 y demás, pero por definición, el incumplimiento de una obligación, por ejemplo, de origen contractual, tiene que remite necesariamente al viejo artículo 1107, que decía que, bueno, tenían para generar el deber de reparar, considerarse los cuasidelitos, ¿se acuerdan? Allá lejos, los cuasidelitos quedaron en la... Pero yo me acuerdo de elementos uno de derecho civil, decía, ¿qué es un cuasidelito? Después llegabas a devolución y un poco te lo explicaban, pero era el cuasidelito. Entonces decían, bueno, pero puede ser una conducta tachada arbitraria, pero no necesariamente un cuasidelito. Sobre esto, por ejemplo, insistía mucho Rodríguez Mancini. Quiero decir, hay opiniones sobre esto, ¿no? Y fundadas. Ahora, el artículo 1716 del Código Civil y Comercial dice que el incumplimiento de una obligación o la inobservancia del deber, o la infracción, ¿no? La infracción, dice, al deber de no dañar, ¿no?, que es de raigambre constitucional, generan el deber de reparar. Esto que rápidamente todos llamaron la mal llamada unificación de la responsabilidad civil de carácter contractual y extracontractual. En realidad esto de contractual y extracontractual no está en la sistemática del código, ni en el de Vélez, ni en este, y es una acepción que tomó la doctrina, que ¿saben dónde está? En el Código de Napoleón. Pero bueno, quedó y las cosas pasan, ¿no? Pero básicamente fíjense ustedes que en la sistemática, cuando abre ese título, dice otra fuente de las obligaciones.
nada más. Ahora bien, y esto que voy a decir ahora, que yo ya, digamos, esto lo decía, siempre lo dijo Enrique Arias Giver, ¿no? Estas escenas explícitas de Arias Gibertismo. Pero esto dicen, bueno, es una idea de Enrique. Esto que voy a decir lo dice tal cual, Enrique lo dijo hace 20 años, y ya lo decía, ¿no? Porque las cosas salen de un lado, ya lo decía Lorenzetti en el Tratado de los Contratos, que en la última edición, que es del año 2018, que es la tercera, ampliada, actualizada con el Código Civil y Comercial de la Nación, parte general, dice lo siguiente, y es idéntico a lo que venimos hablando, que el incumplimiento de una obligación que reconoce su causa en el contrato, ¿sí?, es un hecho jurídico, y dentro de la categoría de los hechos jurídicos es un hecho jurídico ilícito, ¿no? Artículo 257 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Entonces, ¿por qué resalto esto? Porque algunos dicen, no, los hechos no pueden generar la creación, modificación o extinción de obligaciones. No, precisamente sí, lo preveía el artículo 896 del Código de Vélez y está previsto en el artículo 257, con lo cual, desde el derecho a las obligaciones y el derecho a los contratos, claramente la definición de Justo López es una definición que se corresponde con esa dogmática, o sea, con la teoría que se construye alrededor tanto del derecho a las obligaciones como del derecho a los contratos. Por eso siempre insistimos, ¿no? Que siempre, para hacer derecho al trabajo, antes, obligación y contrato. Porque resuelve muchas cosas. Toda esta vuelta es para frenar desde esta sistemática que el despido sea una potestad, un hecho facultativo, el ejercicio de un derecho, el ejercicio de una libertad, una prerrogativa. De todo esto, precisamente por una cuestión también básica. Vos solo exigís causa de justificación, artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, de aquello que resulta antijurídico ab initio, ¿sí?, desde el principio. ¿Por qué? Porque la función de la causa de justificación es restar la anticuricidad. Entonces nosotros podemos decir, el despido con justa causa es una conducta tolerada, pero no fomentada. ¿Me siguen en esto? El despido con justa causa es una conducta tolerada porque le resta antijuricidad al ordenamiento jurídico, si concurre la célebre justa causa, ¿no?, que sabemos que tiene esos parámetros de proporcionalidad, contemporaneidad, ¿sí?, y causalidad, ¿no? El que quiere esto verlo, hay un lindo voto de Roncoroni en la causa Mapelli contra Telefónica de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, lo que define, dice, la injuria es un concepto específico el derecho al trabajo, y se define como un acto contrario al derecho de otro. Bien, en este punto entonces, el 242 no es un laissez-faire, precisamente es algo que está tolerado, más no fomentado. Bien, todo esto es lo que está alrededor del decreto 329. Ahora bien, vamos con los dos puntos que más generaron. Bueno, nosotros tenemos... yo no quiero hacer propaganda de las cosas que sacó el tribunal, ¿no? Pero bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos, ustedes saben, ahí Espinillo seguro después va a intervenir y va a comentar algo, pero por ejemplo, el primero que tuvimos fue uno que se llama Romero contra MM Directa, que era un caso, un abandono de trabajo mal configurado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo que decíamos ya en la sentencia definitiva, o sea, las 10 reinstalaciones, 11 en realidad, las 11 reinstalaciones que se iniciaron en el tribunal en 2020 se terminaron todas en 2020, salvo la última que la iniciaron el 30 de diciembre de 2020 y se terminó ahora, el último día de la feria. Antes de la feria la iniciaron, pero bueno, y salió en el mismo día. Pero bueno, ¿el punto cuál es? En ese caso, en el abandono, no es la violación lisa y llana de la ley,
¿sí? Si no se configura el abandono, sino es lo que se conoce como el fraude a la ley, o sea, utilizar una norma de cobertura, el 244, que frustra la finalidad de la ley, ¿no? Que es mantener los puestos de trabajo y evitar los despidos sin justa causa. Distinto sería el hecho mismo de que vos violes lisa y llanamente la ley, por ejemplo, sería si vos despedís durante la vigencia, o si se despidió durante la vigencia de estos sucesivos, del decreto 329 y sus sucesivas prórrogas, por ejemplo, sin invocar causa o invocando un 247, ¿me siguen? Esas sí son conductas contrarias, en el sentido que violan lisa y llanamente la ley. Ahora, si vos invocás un 242, que por ejemplo no cumple los requisitos del 243, eso claramente configura, si eventualmente no cumplieron los recaudos, no observar esos recaudos, el 243 y el 242, sería un fraude a la ley. ¿Sí? Porque tratás de valer de una norma de cobertura para frustrar el orden público de protección laboral. ¿Por qué? Porque el artículo 329 y sus sucesivas prórrogas integran el orden de protección laboral. Entonces, lo que sosteníamos nosotros y lo que sostenimos en sucesivos fallos es que a la entrada en vigencia del 329, esa norma se integró a los contratos que se encontraban vigentes y desplazó la consecuencia legal típica frente al despido arbitrario, que era la reparación, y colocó en su lugar un remedio. ¿Me siguen? Pero la previsión ya estaba. Yo igual me paré, para evitarse toda esta cosa, porque vieron, a uno le gustan los debates finos, pero a veces hay que salir un poco del paso. ¿Por qué digo todo esto que vos decís, bueno, está la prohibición de la prohibición? Igual no está mal. ¿Por qué? Porque esto en el año 2002, cuando fue la 25.561 y se habló de suspensión, el primero que salió fue Rodríguez Mancini, y claro, Rodríguez Mancini no era ningún caído del catre, un tipo que sabía mucho, dijo, los hechos ilícitos no pueden suspenderse. Lo único que se pueden suspender son los actos jurídicos. Entonces, bueno, entonces apareció la prohibición. Pero bueno, la prohibición ya está, que eso quede claro, y si quieren lo seguimos charlando. Lo que hacen estos decretos es desplazar. Por eso integran el orden público de protección laboral, ¿sí? Y esto es importante para algo que voy a decir ahora. Hay dos casos, por eso digo, nosotros tuvimos de todo color. Tuvimos construcción, tuvimos periodo de prueba, tanto en medida innovativa como es una medida innovativa no autosatisfactiva, eso da por otra charla, pero ya lo hablé bastante el año pasado, es innovativa. Es un sistema cautelar atípico, pero no deja de ser cautelar. Y el otro punto es en la sentencia, también tuvieron la sentencia definitiva. Entonces ahora yo me voy a referir a cómo nosotros nos paramos frente a estos dos supuestos. El periodo de prueba y el problema porque parece para muchos, que es el del régimen de la construcción. ¿Sí? Lo primero acá con el periodo de prueba, ¿no? Uno dice, sale mucho, ¿no? Esto de, en el periodo de prueba no hay estabilidad. Como si fuera, ¿no? Nosotros ahí yo agarré un concepto en alemán, que es de Carl Schmitt, un jurista alemán, pero bueno, se llama Ausnahmezustand, o sea, estado de excepción. La idea es que se suspende todo derecho ahí. Y básicamente no se suspende todo el ejercicio de cualquier derecho, ¿no? Uno en periodo de prueba no puede discriminar. Si la trabajadora notificó su embarazo eventualmente puede ser acreedora de indemnización al artículo 182, o solicitar la nulidad del despido, ¿sí? O considerar incluso que es un acto que atenta contra una norma de orden público como es la ley 26.485 de protección integral de la mujer. Y 5, manda a reparar el acto ilícito en los términos del Código Civil y Comercial. Entonces, por ejemplo, en los términos del 1740, la forma de reparar, por ejemplo, un despido de esa naturaleza, podría ser anulándolo. No necesariamente ir por la 23.592. Como diría la filósofa Karina Olga, se lo dejo a su criterio, pero fíjense, ¿no? Uno le tiene miedo a las reinstalaciones. Es la ineficacia de un hecho ilícito, nada más, ¿no?
Ahora bien, la idea, ¿por qué digo no hay un estado de excepción donde se suspende todo derecho? Porque el propio apartado 4 del 92 bis te está dando esa pauta. ¿Me siguen? De que precisamente las obligaciones, los derechos y las obligaciones de la parte se mantienen durante el periodo de prueba. Tampoco esta idea, vieron, siempre hablamos del sujeto de preferente tutela, ¿no? Yo soy un poco fan de Bisotti, también me cae muy simpática la ministra, pero ¿por qué soy fan de Bisotti? Porque básicamente Bisotti salió el día de mi cumpleaños, 14 de septiembre, pero de 2004, ¿no? Ustedes van, lo buscan, fallo 327, 300677. De ahí sale el célebre sujeto de preferente tutela y después replican Aquino, replican Ascua, replican Pérez y en sucesivos fallos. A tal punto replica que, por ejemplo, en un tema de empleo público nacional, la causa Ramos de fallos 333, 311, vayan y búsquenlo, se refiere al trabajador tanto del sector privado como del sector público como sujeto de preferente tutela. Entonces, este concepto, esta tutela, ¿sí?, de la cual resulta ser sujeto preferente el trabajador y la trabajadora, no está ceñida a un determinado lapso de la relación, ¿no?, del tracto de la relación. Ustedes saben que una cosa es el contrato, el acto jurídico bilateral, y otra es la relación. De hecho, cuando los separa y los analiza por separado y los regula por separado Centeno, precisamente porque puede haber contratos sin relación, el supuesto del artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero ustedes jamás van a encontrar, resulta dogmáticamente imposible en la dogmática del derecho a los contratos, que haya relación sin contrato, ¿sí?, sin causa, ¿sí? El contrato no es el papel, el soporte, es el acto jurídico bilateral que da nacimiento a eso, ¿no? Y sus fuentes de regulación, en principio, las normas que tienen vocación de regularlo e integrarlo, la integración contractual es una operación del derecho de los contratos, son las que están enumeradas, no de forma taxativa, en el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no son la fuente del derecho al trabajo, son las normas con vocación de integrar los contenidos del contrato. Bien, volviendo. Entonces, esta idea de que el sujeto preferente de tutela, ¿sí?, si yo lo llevo al absurdo, ¿no? O sea, razonar por el absurdo lo que nos permite es mostrar, ¿sí?, como en el humor, ¿no?, mostrar la imposibilidad de un argumento precisamente retomándolo por su extremo, ¿no? Entonces, si nosotros dijéramos que no hay estabilidad alguna pasible de ser invocada durante el periodo de prueba, yo podría hacer básicamente cualquier cosa, lo cual se da de bruces con esta condición de sujeto de preferente tutela que tiene el trabajador. Entonces, primero, no está ceñida a un determinado lapso de tiempo durante la ejecución del contrato de dicha condición. Nace con el contrato. ¿Por qué digo nace? Porque la condición del trabajador no es estatutaria, sino que es contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que se es trabajador porque es señalado por la relación misma, ¿sí?, por la relación jurídica misma, no es una condición estatutaria, ¿sí? Estatutaria era la condición del esclavo en Roma, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros no tenemos un derecho estatutario. Y lo otro, no está ceñido un lapso, ni tampoco cobra eficacia esa condición de sujeto de preferente tutela una vez que se verifique el transcurso de un determinado lapso de tiempo, 3 meses y un día. O sea, supongamos, ¿no?, uno está en la fábrica o en la oficina o lo que sea, van 3 meses y 1 hora y de pronto pasó, ¿no?, como la divina providencia, pasó de ser nada a ser sujeto de preferente tutela. Ahora acá no me podés tocar. No, eso nace cuando nace la relación en virtud de la celebración del contrato. Contrato que, siempre lo digo, no necesita más consentimiento para su conformación y constitución que el hecho mismo de la prestación de servicios, ¿no? El hecho mismo de la ejecución del programa contractual. Eso está en el artículo 46 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien. Entonces,
La otra discusión que había, el otro argumento que objetaba esto, era el siguiente. Un DNU establece un régimen de excepción y especial. Y en realidad el 92 es un régimen general y es un régimen de excepción, y el régimen propio es el del artículo 92 bis. ¿Me siguen? Entonces es un argumento de supuesta jerarquía normativa. Yo que les dije antes, el decreto 329 y sus sucesivas prórrogas integra el orden de protección laboral, ¿no? Entonces, ¿el orden público de protección laboral opera por jerarquía normativa o por prelación? No, opera por prelación, no por jerarquía. La norma más favorable, ¿sí?, independientemente de su fuente, su causa, desplaza, sea de fuente convencional o sea de fuente... De hecho, por ejemplo, los convenios colectivos no generan obligaciones. Lo que determinan son contenidos mínimos de contratación, de la licitud, de la validez, ¿sí? Nada más. Es eso lo que hacen. Bueno, genera, sí, las cláusulas obligacionales, como las cláusulas de paz, entre los contratantes. Ahora, lo que nosotros generalmente entendemos como las cláusulas normativas, las que resultan de la homologación según el artículo 9 de la ley 14250, son prima facie contenidos que van a integrar y determinar la licitud, el piso mínimo de licitud, ¿sí?, de la contratación, de los contenidos que pueden integrar válidamente cada contrato de trabajo celebrado entre el empleador y el trabajador o la trabajadora. Bien. Entonces, ese argumento tampoco. Y el otro es, no pasa nada, nunca hay consecuencias resarcitorias en el periodo de prueba. Sí, de hecho la hay. ¿Sí? Porque vos omitís el preaviso y tenés derecho al resarcimiento de un despido, de un preaviso que se computa, como todos sabemos, a 15 días. Con lo que ven es que la sistemática misma del instituto, tal como lo regula hoy el 92, no como lo pensó, con todo respeto, de Beali en el año 57, sino como lo regula el legislador hoy, no admite ninguna de esas interpretaciones. ¿Sí? Se acabó. Ahora vamos con los trabajadores de la construcción. Perdón, vamos un poco más rápido. Trabajadores de construcción. Primero te dicen, no, es una actividad esporádica. Es transitoria. Bien, entonces yo siempre doy el mismo ejemplo. ¿Qué pasa con un mozo de banquete? Por ejemplo, empieza una empresa de catering. O sea, no, contrato eventual. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la contingencia no previsible? O sea, contingencia es lo que se define, acuérdense de la lógica modal, lo contingente se define como lo que puede ser o no ser. Esa es la definición canónica de lo contingente. Bien. Si algo puede ser o no ser, yo no lo puedo prever. Ahora, una empresa de catering hace a la explotación de su actividad como un contrato de plazo fijo, pero sí la posibilidad cierta de que en algún momento ¿qué? Lo llamen para lo contraten para alguna actividad de catering, lo que sea, ¿no? Bueno, ahora se complica en este tema de la pandemia, pero pensemos de eso. Bien, banquete con la empresa de catering. ¿Es un contrato eventual? Ya vimos que no. Plazo fijo no, porque no sabemos, por temporada menos, porque la temporada tiene preaviso, sabemos cuándo se inicia, cuándo termina. Básicamente es un contrato por tiempo indeterminado, que es la regla, el plazo indeterminado. Entonces tenemos otra actividad con transitoriedad. Y ahí nadie discute que si el fondo de desempleo, que la transitoriedad, que, viste, como si vamos a andar tirando obreros de la construcción, ¿no? Como en la década del 90, ¿no? Que se caían todos en Avenida Córdoba y Alem, ¿no? Andar revoleando trabajadores de la construcción por ahí, no, señor. Primero, aparte, les digo algo, todos leyeron la 2250. En algún lado habla de la modalidad de ejecución más allá de que regula lo que se dedica a regular básicamente
el núcleo estamos discutiendo yo le dije bien, las mal llamadas, porque el modo afecta a la obligación y no al acto jurídico. Por más de que se equivocó el legislador, el Ley 26.994, que tiene una larga nota cuando habla del modo de los actos jurídicos, y si van al 257 lo van a encontrar en Infolecnos y no en la edición en papel, porque tomó la posición bastante, no era muy inteligente, y Llambías, en el punto en que la pifia, y tiene razón Borda, fíjense en la discusión que tuvieron ellos allá lejos y hace tiempo, porque Llambías le decía, no, el modo afecta el acto jurídico. No, le decía, bien ahí Borda, el modo afecta la obligación, con lo cual, si un contrato es un acto jurídico bilateral, mal puede afectarlo el modo. ¿No? Otra cosa, por ejemplo, el teletrabajo. No existe el contrato de trabajo como modalidad contractual. ¿Sí? Está bien, el 102 bis había que ponerlo en algún lado. Pero no existe la modalidad en sentido de lo que afecta al modo de la obligación, sino es un modo específico de la ejecución de la relación de trabajo. Nada más. ¿Sí? Y aparte que tiene un montón de cosas interesantes, ¿no? La ley del teletrabajo. Buenas, malas, pero yo encontré un par que son muy interesantes. Bien. Dicho esto, el argumento de la transitoriedad. Si vos me preguntás, desde el punto de vista del régimen de contrato de trabajo, ¿cómo tipificarías ese contrato? Para mí es un contrato el que se traba entre el empleador que, en tanto empresario, explota la actividad de la construcción y el obrero, obrera, etcétera, trabajadores. Es un contrato por tiempo indeterminado, pero con ejecuciones discontinuas. ¿Sí? Y eso te explicaría también en un momento que tuviera esta cuestión de ¿no? Del fondo, de la integración del fondo de cese. ¿Sí? Que la 22.250 sacó una consecuencia que tenía el régimen anterior, que también era del año 67 de facto, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto a ese régimen del 67 en la causa Gauna, búsquenla, fallos 291, 587, refirió que era constitucional ese régimen, que decía que hasta tanto, si el empleador no había integrado en el régimen anterior a la 22.250 el fondo de cese, tenía que seguir pagando, como una suerte de 132 bis, el salario todos los meses hasta tanto se integrara, ¿no? Una suerte de sanción combinatoria. Eso el empleador lo tachó inconstitucional, el Tribunal de Trabajo de Zárate dijo que era constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dijo que era constitucional, y en el año 75 la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que ese régimen ya derogado era constitucional. ¿Sí? Por la duda que alguno tenga problemas con el 132 bis, que tiene otros problemas, pero no es materia de hoy. Bien, entonces, este tema de la transitoriedad. Esto lleva a una idea que ustedes van a seguramente escucharon muchas veces, que dice, suprime la causa. ¿No? Suprime la causa, no hay causa, se puede despedir, no pasa nada. No. La causa no la suprime, y ahora voy a explicar por qué. Lo que hace es desplaza la consecuencia típica. Entonces, lo que es una consecuencia resarcitoria del 245, el régimen de la ley 22.250 lo considera una contingencia social disvaliosa, es decir, la situación de desempleo provocada por la extinción del contrato, de la relación. El contrato no se extingue la relación. ¿Me siguen hasta acá? La ley 22.250 desplaza la consecuencia resarcitoria, ¿no? La compensación, y coloca ahí una obligación con causa en la seguridad social, ¿no? Lo asimila a una contingencia social disvaliosa, ¿no? Separa en la visión del desempleo, por algo le llamamos fondo de cese, de desempleo y demás, ¿no? ¿Por qué digo que no se suprime la causa? Porque, por ejemplo, agarran el decreto 2725/91, uno de los tantos decretos reglamentarios de la Ley Nacional de Empleo 24.013, artículo 5, que dice el artículo 5, que
el trabajador de la construcción que se coloca en situación de despido indirecto, producto de que, habiendo intimado a su empleador para la correcta registración de su contrato, obtiene una respuesta negativa, sea vía silencio o lo que sea, va a ser acreedor a la multa, porque es una multa, del artículo 15 de la ley 24013, pero que se calcula ¿sobre qué? Sobre el fondo de cese. ¿Suprime la causa? No, porque para denunciar el contrato de trabajo y que se configure el despido indirecto, ¿qué necesito? Justa causa del lado del trabajador, ¿no? 246, 242. Pero la causa no se suprime, ¿sí? Este es el ejemplo más palmario. Después hay, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, que ha hecho lugar a despidos discriminatorios en el marco de la ley 22250, entonces desplaza esta consecuencia típica. El otro argumento que aparecía, y también aparece con respecto y ya voy cerrando con esto, que aparecía respecto del periodo de prueba también era, no aparecen enumerados, ¿no? Como si no están nombrados se pueden. ¿Me siguen? Esto es una suerte de non sequitur, ¿no? Porque vos de que algo no esté nombrado no puedes considerar que está permitido. ¿Me siguen? No. ¿Por qué lo digo esto? El argumento que se utilizó acá, y es importante, y yo se los traigo a colación porque es importante, hay un fallo de la Corte que en algún momento desde el año 2014, cuando la Corte andaba mejor, ¿no? Todavía era la primavera, es el siguiente. No sé si se acuerdan muchos de la causa Velardes. Si quieren la buscan, es fallo 337 porque es del año 2014, en la página 567. A Velardes le rechazan un incidente de verificación de crédito y lo pretendían embargar, ¿no? La justicia comercial, diciendo que el artículo 20 no alcanzaba a quien no había acreditado la existencia del contrato de trabajo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces la Corte la tachó arbitraria esta sentencia, pues es un tema típico de derecho común, pero interesante esto de la Corte, acá dice lo siguiente: si vos pretendés, juzgador e intérprete, excluir de la tutela legal a una determinada persona en el sentido del centro de imputación normativa, lo primero que tenés que tener en cuenta es lo siguiente: atenerte al texto expreso de la ley, ¿sí? Un método literal de interpretación. Si de ahí no surge dicha excepción, vos no podés establecer por vía interpretativa, introducir la hipótesis, ¿sí?, que le resta tutela legal. ¿Por qué? Porque hay una regla básica, dice la Corte, que no debe distinguirse, ¿no?, allí donde la ley no distingue. No distinguere, ¿no? Por suerte no la puso en latín, ¿no? Es clarísimo. Entonces se ve, si uno toma la pauta interpretativa de Velardes, en el 329 y sus sucesivas prórrogas, no aparece. Y de hecho, nosotros utilizamos un argumento en el caso de los trabajadores de la construcción, que era el siguiente: que a raíz de ese criterio interpretativo de la Corte en Velardes, dijimos lo siguiente: cuando el legislador ha querido dejar, sin entrar a discutir la constitucionalidad de esa distinción, que es otra cosa, y eso yo no me voy a meter porque ahí sí que no. Todo esto que estoy diciendo ahora está escrito, o sea que no estoy prejuzgando. Pero sobre esto vamos a decir así. Nosotros, ¿qué observamos? A partir del decreto 624 y en el decreto 891, los del 2020, cuando el Poder Ejecutivo, como legislador, quiso dejar fuera del ámbito de tutela a un conjunto de trabajadores, lo hizo de forma expresa, diciendo que los trabajadores que se rigen tanto por el SINEP, ¿no?, el Sistema Nacional de Empleo Público, como los trabajadores de entes autárquicos o entes públicos no estatales, básicamente ANSES y PAMI, que se rigen por acto expreso del Estado por el régimen de contrato de trabajo, se encontraban excluidos. ¿Me siguen? Entonces, no está esa exclusión, ergo,
están dentro, ¿no? Hay un alcance personal del decreto. Entonces, como bien dijo alguien la otra vez que viene un posteo, que tiene razón, y era lo que vimos la mayoría, como que ahora en el último decreto nos dan la razón por default, ¿no? Porque ahora sí colocan vuelta, sin entrar a... ¿no? Esto sería materia de lo que llama un escrutinio estricto, ¿no? Que este tema del escrutinio estricto se introduce por primera vez en la jurisprudencia argentina, ¿no? Que tiene que ver con, está vinculado prima facie con cuestiones de género, pero es en toda materia sobre derechos fundamentales, en particular sobre igualdad y no discriminación, que son dos cosas distintas. La primera vez que se ingresa en el examen de escrutinio estricto lo hizo Petracchi, en un voto por sus fundamentos, en la causa González Delgado. Ustedes lo pueden buscar, porque el voto de la mayoría es muy cortito, Fait vota también por sus fundamentos, pero bueno, González Delgado, lo pueden buscar, es del año 2000, es 323-2659, ese fallo, que es muy importante. Fue el famoso del tema del Colegio Montserrat, cuando dejaron ideas vetustas y pudieron ingresar niñas y niños a ese colegio en Córdoba. Bien, vuelta sobre esto. Entonces, como ven, ahora sí el Poder Ejecutivo ha establecido esta distinción, con lo cual uno podría decir, bajo el parámetro, la directriz que surge de Velardes, claramente hasta el 891 inclusive, se podría decir que efectivamente los trabajadores de la construcción estaban alcanzados. Y ahí no hay transitoriedad ni nada, y el mismo argumento de, por ejemplo, vuelta. No, tenemos una ley específica que no se puede ver desplazado por un régimen transitorio y excepcional. Es norma de orden público, desplaza la consecuencia típica que era el fondo y coloca donde había una obligación de causa de la seguridad social, la transforma en una obligación de causa resarcitoria, pero que en vez de otorgar una compensación, prima facie otorga un remedio. Bien, hasta acá este punto. Bien, y vamos rápido, así ya dejamos para preguntas y debatir y ya no los canso más. Con respecto al decreto 3921 y el tema del tope, yo lo que voy a decir es lo siguiente. Apareció el tope y todos empezaron, Bisotti. Bien, dos cuestiones. Primero, ustedes vayan y busquen Nine Héctor contra Automóvil Club Argentino. Igual esto está en un artículo que salió en Rubinsal. Hay la Corte ha hecho mucho esto, pero en particular lo digo en Nine, que es del año 2006, y dice lo siguiente la Corte. En un fallo de el Tribunal de Origen era la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que se mandó un macanón interpretativo, la tachan de arbitraria, y la Corte se remite al dictamen del procurador. ¿Sí? Ahora bien, no obstante que dice eso la Corte, hace una aclaración y dice, miren que yo, y lo dice, miren que yo en Bisotti no me pronuncié sobre la inconstitucionalidad de tope alguno. Bueno, a ver los ojos. ¿Por qué? Porque si uno lee Bisotti, y la Corte lo dice ahí, decía que en el caso particular sometido a su decisión, lo que se observaba era que precisamente de alguna manera se pulverizaba la tutela contra el despido arbitrario por la ostensible desproporción entre la remuneración, en aquel momento era percibida, y ¿qué? La base de cálculo que se tomaba como parámetro para esa reparación. La Corte vuelve sobre esto en González con Polimat. No lo dice tan específicamente, pero dice así, González con Polimat lo conocen todos, y el que no, va y busca. Es del año 2010, 333-699. En el considerando quinto, párrafo segundo, mira, ya me lo acuerdo así, entre otras cosas, aparte de invocar como pauta interpretativa el convenio 158 y otras cuestiones más, ¿no? De la observación general 18. Lo interesante de esto es que dice, ¿se acuerdan que era el tema de los aumentos no remunerativos por decreto? Pero lo interesante era lo siguiente que decía la Corte, que
uno no puede desinteresarse, ¿sí? Retengan esto para lo que voy a decir, de la realidad concreta que pretende reparar, si restara sumas, por considerarlas no remunerativas, a la base de cálculo del 245. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente el salario base de cálculo es uno de los parámetros que yo tomo como índice de esa realidad que yo pretendo reparar. ¿Me siguen? Y frente a la cual se busca atender, ¿no?, el 245, que no es más que una expresión legislativa de la tutela contra el despido arbitrario. Una, no la única, ¿no? Porque en Álvarez con Cencosud la Corte dijo que solo un entendimiento superficial del artículo de la protección del 14 bis puede llevar a que la protección contra el despido arbitrario sea un obstáculo, ¿no?, insalvable o resulte imposible toda medida de reinstalación. Ese es muy clarito de la Corte, ¿no? Pero bien, ¿por qué insisto sobre esto? Todos estos argumentos son resarcitorios. Bien, Bisotti refiere a la proporción que debe observarse, por eso se habla de razonabilidad en este sentido de proporción, de vengar no es percibir, sino en el sentido de adquirir un crédito en condiciones de exigibilidad, que es otra cosa, ¿sí? Eso es devengar. Y que es importante, porque esa palabrita cambió todo. Los que venimos de más lejos de la UBA nos acordamos de nuestros profesores que nos explicaban bien esto. Salario de vengado y base de cálculo tiene que observarse una razonable proporcionalidad. Que efectivamente nos interesa, o entendemos que es expresión del mando constitucional del 14 bis de otorgar tutela legal contra el despido arbitrario. Ahora bien, el artículo 6 que estableció del decreto 3921 estableció un tope. ¿Sí? Entonces acá la discusión era, no, el tope es inconstitucional por Bisotti. Yo no les puedo decir si es constitucional o inconstitucional. Yo lo único que les puedo señalar es lo que hice en ese artículo, que es decirle cuáles son las bases a partir de las cuales nosotros podemos discutir. Y entonces, acá Bisotti no va, porque el artículo 6, lo que establece, los artículos 5 y 6 establecen, ¿no?, y el es una obligación de causa resolutoria, por ejemplo, el 245, yo lo que busco es, precisamente, ahí entran a jugar los elementos propios de la responsabilidad civil, ¿no? Daño, calificado de injusto, antijuricidad, nexo causal adecuado y el factor de atribución. Uno va a decir, ¿dónde está el factor de atribución en el 245? Y básicamente el factor de atribución está en que todo aquel que incumple un deber jurídico, o omite el cumplimiento de un deber jurídico, lo hace a sabiendas. No es porque en los contratos se deba por culpa, ¿sí? En los contratos se debe por el título, pero la inobservancia de un deber legal se reputa con un factor subjetivo de atribución, sea por negligencia, impericia, ¿sí?, culpa, lo que todos sabemos. De hecho, esta es la respuesta para el tema de cuando eventualmente pueden resultar responsables concurrentes, no solidarias, pues una obligación de causa concurrente, pues responde por otro factor de atribución, las aseguradoras de riesgo de trabajo. Igual esto es historia, porque últimamente la Corte, pero bueno, eso daría para otro debate. Pero bien, volvemos. ¿Por qué digo que es una obligación de causa punitoria? ¿Por qué? Porque en el punto principal es que en las obligaciones de causa resarcitoria lo que yo busco es restaurar un equilibrio, ¿sí? Por eso el argumento de la Corte es, mirá que si vos desbalanceás la base de cálculo en relación a la remuneración de vengada, lo que vas a hacer es estar desnaturalizando, ¿sí?, la tutela del despido arbitrario, porque básicamente desatendés la concreta realidad a la cual pretende atender
la norma pretende responder. ¿Me siguen? Bueno. Cuando es una obligación de causa punitoria, primero, no exige la prueba del daño. Por ejemplo, ustedes en el 80, el párrafo cuarto, ¿alguien le exige prueba del daño? No. 132 bis, ¿alguien le exige prueba del daño? No. 8, 9, 10 de la ley 24013, ¿alguien le exige prueba del daño? No. 15, prueba del daño? No. 2, 25 términos constitucionales, no hace una... ¿Por qué pasado los 4 días, artículos 128, 137 y 149 y uno diría 255 bis, de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando se extinguió la relación y resulta exigible eventualmente la indemnización del 245 porque como son obligaciones de causa punitoria, yo necesito un factor de atribución, nula pena sine culpa, no hay pena sin culpa. Entonces, si yo te interpelo a vos, digo, pagame, y vos decís, yo no te pago, no me corresponde, guardo silencio, eso determina la contumacia, tu voluntad de no pago. Por lo tanto, lo mismo, 80. Hay que intimar el decreto con el 146/01 tanto en el artículo primero como en el artículo tercero. ¿Sí? Pero ven, este es el punto. No hay que probar daño. Lo que hay ahí es una conducta típica. Y lo propio de las penas civiles de carácter punitorio es que son agresiones al patrimonio del deudor, ¿no? Piensen en el 132 bis. Entonces, no están dirigidas a restaurar un equilibrio, sino que agreden el patrimonio del deudor. Entonces, ¿cuál es su límite? Ahí juegan los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional. No juega el 14 bis. Que tiene que ver con cuál es la importancia del bien jurídico tutelado y la entidad de la infracción. ¿Me siguen? Entonces, acá no hay equilibrio a restaurar. Son agresiones cuyo límite, cuya razonabilidad está directamente vinculada a la proporcionalidad entre el bien jurídico tutelado, la infracción cometida y la entidad de la respuesta estatal. Esto, por ejemplo, en su momento llevó a la sala quinta y un par de tribunas a declarar en el caso concreto la inconstitucionalidad ahí del artículo 132 bis. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el artículo 16 de la Ley Nacional de Empleo a mí te permite morigerar eventualmente, valorando la conducta del incumplidor, o el artículo 2 de la 25323. Ahora, el 132 bis cae así como un hachazo. Entonces, en este caso la deuda eran 160 pesos, 180 pesos, había un obrar, podemos decir, negligente o culpable o reprochable, pero no alcanzaba la entidad del dolo, aparte no hay dispensa del dolo, pero digo, en este sentido de la omisión a un deber jurídico de forma deliberada. Y esto no implica entrar en el empleador lombrosiano, nada, por esto que les digo antes, que el factor se da por eso. Bien, entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que el límite es ese, ¿no? Buscar, ven que la discusión pasa a ser, si es resarcitorio, es un tema de restablecer equilibrio. Por eso esto que yo le dije de la Corte, de qué dijo en Bisotti, qué nos refrescó en Nine y qué volvió a decir en González con Polimar. ¿Y qué vuelve a decir en Acebo Alpolacci, ¿no? Que ese es del año 2011, que es importante, búsquenlo, 334-799. Y ahí en Aceban, en el considerando 10, habla del disciplinamiento del despido y la razonabilidad en términos de la respuesta estatal, que quería decir que aquella doble indemnización, entre comillas, resultaba razonable al fin que era precisamente disciplinar el despido. ¿Me siguen? Entonces, la respuesta estatal resultaba proporcional, ¿sí?, a la entidad del bien jurídico tutelado, ¿sí?, y guardaba proporción en relación al bien jurídico tutelado y razonabilidad en cuanto al fin perseguido. ¿Me siguen hasta acá? Porque la razonabilidad es de medio a fin. ¿Dónde está esto, por ejemplo? Está en Milone. Milone, específicamente, si bien es una cuestión
resarcitoria, pero con causa en la Seguridad Social, que se acuerdan que fue el que declaró la inconstitucionalidad del pago en renta de la prestación mineraria del artículo 14, apartado 2, inciso B, ¿no? De la Ley de Riesgo de Trabajo. Ahora sabemos todos que Ley 26773 mediante es pago único. Ustedes vayan, busquen en Milone, es un fallo importantísimo, Milone. Es 327-4607. Todos lo conocemos, pero a veces pasa y dicen, no, eso de Milone pasó. Ustedes, fíjense la importancia que tiene Milone, que por ejemplo la Corte en un caso de exigibilidad de DESC, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la causa QC, la pueden buscar, es 335-452. Condenó al gobierno de la ciudad a hacerle entrega de una vivienda, rápido esto, a la madre y un hijo discapacitado en situación de extrema vulnerabilidad, más que vulnerabilidad, de derecho vulnerado, ¿no? Que estaban en situación de calle en los países, pasaban por los paradores del gobierno de la ciudad. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque la Corte ahí plantea la indivisibilidad, ya vuelve a plantear la indivisibilidad entre los derechos civiles y políticos y los sociales, económicos y culturales y su mutua interdependencia, y cita entre otros también Milone en cuanto a la exigibilidad. Y en Milone está expresamente planteado esto, ¿sí? Es muy importante para cualquier tipo de planteo que ustedes tengan, por ejemplo, o sea, los derechos de trabajo son derechos económicos, sociales y culturales, claramente, ¿no? Y esta mutua interdependencia e indivisibilidad, lo que habla es que precisamente si hay mutua interdependencia entre derecho civil y político y económico, social y cultural, quiere decir que uno no puede ejercer la ciudadanía en la sociedad política si no tiene asegurado un piso básico de necesidades básicas en el ámbito de la sociedad civil, para decirlo de forma bruta, ¿sí? ¿Sí? No hay que ciudadano acá para votar, pero es menos ciudadano para acceder a la vivienda, al trabajo o lo que sea, ¿no? Observación General 18 del Comité de Ex mediante. Bien, dicho esto, que ya hablé mucho, freno y abrimos a preguntas, o discutan, lo que quieran. Gonzalo, muchísimas gracias. La verdad que nos hiciste un repaso, un paseo en realidad, diría yo, súper completo, ¿no? Desde que una norma jurídica tiene sentido, si es posible incumplir la conducta obligada o realizar la prohibida, así que empezaste explicando el despido arbitrario está prohibido y acá lo que pasó es que se cambió la reparación por la reinstalación derivada de las nulidades, ¿no? Un poco es lo que yo llegué a interpretar de toda tu primer parte y de ahí explicando los distintos supuestos de las polémicas que están abiertas. Perdón por ser autorreferencial, pero nosotros en el estudio tenemos pendiente un recurso de inaplicabilidad de ley por despidos en periodos de prueba. Nos tocó la sala 8, justamente hoy vi que estaba citado en un compendio de fallos sobre nulidad de los despidos en periodo de prueba, y bueno, veremos cómo se resuelve en algún momento esta situación. Te agradezco un montón todas las explicaciones y te voy a... el que dijo el comentario sobre ahora que excepcionaron a la construcción, nos dan la razón a los que antes decíamos que estaban incluidos, fue nuestro colega Martín Morelli, de la Comisión de Riesgos del Trabajo, de la asociación, que realmente muy, muy acertado el comentario. Y te voy a trasladar dos preguntas, de todas maneras, si quieren los participantes habilitar el micrófono, ya que solo tengo dos preguntas, lo pueden hacer perfectamente. La doctora Biagioni acá nos dice, en caso de despido por cierre del establecimiento, con la prohibición vigente para esa relación laboral, que proceden a preavisar despido, ¿cómo opera el preaviso? Pregunta. Yo he intimado diciendo que deben pagarlo igual, además del 245 más la doble, porque entiendo que quien no puede despedir no puede preavisar. ¿Qué opina? Dice Valeria. Vamos a hacer un caso de laboratorio, como le dicen, porque eso es una causa pendiente, pero pensémoslo así, por ejemplo, ¿no? En principio, el cierre del establecimiento, lo comento, miren, vamos a hacerlo así.
En la ley de asociaciones sindicales, el único supuesto de inoponibilidad de la tutela sindical del representante gremial es el del artículo 51, que es el de el cierre total, ¿no? Como dice la jurisprudencia no parcial del establecimiento. Hasta acá, por una acción del ejercicio de toda industria lícita. ¿Me siguen hasta acá? En principio. Bien. Si el empleador decidiera cerrar el establecimiento, lo cierra en serio, no va a poder previsar, pero sí va a cargar con una consecuencia gravosa. De hecho, José Daniel Machado y Raúl Horacio Ojeda hacen un comentario en este sentido, lo analizan muy bien, en el libro canónico que es Tutela Sindical, ¿no? Del año 2006, podrían haber que capaz le pregunto, pero es una obra que hay que tener, lo que pasa es que es inconcebible. Yo, de suerte, lo encontré una vez en Lavalle, pero bueno, no voy a decir la palabra porque era feo, pero bueno, fue un tema. Pero bueno, bajó San Justo López, que también me ha hecho varios favores, y apareció ese libro, ¿no? Una locura. Dicho esto, este es el primer escenario. Ahora, supónganse, ¿no? El cierre del establecimiento puede ser una decisión prima facie en ejercicio de la libertad de industria lícita. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, si eventualmente eso llevara como decisión a, por ejemplo, querer desprenderse de un grupo de delegados que son bastante molestos para el empleador y no sabe cómo, ¿no? Entonces ahí, ¿qué tendríamos? Algo más cercano al fraude a la ley, porque precisamente quieren burlar que, en principio, por ejemplo, la tutela del 52, no instar la exclusión de tutela. ¿Me siguen? Ese sería un escenario. Pero en el común y así, digamos, si alguien cierra el establecimiento, debe pagar. Y debe pagar con la sanción que está prevista en el decreto 39/21 hoy. Porque claramente es una decisión extintiva, pero es arbitraria, en el sentido que responde al capricho, a la decisión unilateral, perdón, del empleador. ¿Sí? Nada más. Entonces, ni preaviso ni nada. Chau. Perfecto. De hecho, Bueno, nosotros tuvimos un caso de eso. Y terminó pagando la doble. bueno, acá hay Un cierre establecido. felicitaciones de la doctora Raquel Coronel, del doctor Diego Guirado. Voy a leer un comentario del doctor Guirado, que si está escuchando y quiere habilitarse el micrófono, lo puede hacer perfectamente. También te felicita y opina que no coincide que la exclusión de los trabajadores de la construcción prevista en el DNU 266 del 2021 es una decisión del Ejecutivo errada, por cierto, dice el doctor Guirado. Si quiere comentar algo más, puede hacerlo. Habilite el... Hola. Sí. Sí, Buenas tardes. doctor, mucho gusto, gracias por participar. Tengo una súper pregunta del doctor Espinillo también, que no la voy a dejar pasar, pero lo escucho bueno, usted, doctor. Respecto de esa apreciación del colega que había dicho que la exclusión del DNU, nada más. Cualquier interpretación que se quiera hacer para atrás me parece que sería incorrecta. Habla de esta... No, decía al revés, Diego, decía al revés, precisamente que si se excluyeron perfecto, era porque precisamente estaban incluidos. Pero esto lo hicimos por default. Exactamente. A eso es lo que... Esa es la interpretación. Termina la razón con esa distinción que introduce. Exactamente.
tal cual, después a partir del 4 de fin de julio o junio, empezó a decir de cualquier tipo de interpretación tiene que ser en favor de la tutela, en favor de la protección, creo yo. Perdón por eso se hizo por el tema de los, pero bueno, eso se hizo por el tema de los periodos de prueba. Claro. Porque sí, empezamos pero bueno, no digo nada Claro. Esas circunstancias excepcionales que vos viste para en el primer caso que comentaste, MM directa, ¿cuántas veces te ha pasado encontrarte con un intercambio telegráfico en el cual no se discutían los domicilios, no se discutía la legitimación, nada, y te demoraste después de entrar sentencia 1 año, 6 meses, 8 meses, o sea, y lo digo porque sé que por tu tribunal la sentencia se tan rápido, pero el trabajo en la provincia de San Pedro va con los envíos del oficio al correo, entiendo, o sea, es un poco esperar determinados institutos, es decir, 2, 3 años para una sentencia. ¿Cómo va a cambiar el prisma de análisis respecto de esas situaciones? No quiero ir al 243 porque es un trabajo que es cuando... No, ahí ¿Se entiende lo que voy? Siempre, siempre y cuando vos no entres a discutir lo de vengado o no de vengado, lo que se considera remuneración. No sé, por ejemplo, vamos a decir, uno más jerárquico, entra a discutir si los pagos de la medicina prepaga son o no, que para mí lo son. O sea, no sé, nosotros, por ejemplo, yo voy a decir, no, el artículo 103 bis, inciso de LST. Sí, primero está el convenio 95 IT. Y más allá de eso, dice reintegro de gasto, te doy un ejemplo, ¿no? Reintegro de gasto, ¿no? Entonces, si vos estás incluido dentro, yo tengo una sentencia sobre esto, así que no estoy adelantando opinión, está publicada y todo, así que no pasa nada. Acá, si no fue que el empleador, por una cuestión de solidaridad, no en un sentido peyorativo, afrontó el pago, el reintegro de gastos, por ejemplo, por una operación X, de un familiar tuyo, lo que sea, sino que te incluyó en un plan corporativo, eso, Justo López, Fernández Madrid y el artículo 1 del convenio 95 del OIT, dicen, eso es oportunidad de ganancia, porque esa prestación responde, ¿sí? En realidad es contraprestación a la prestación que pone en juego el trabajador. Entonces, ¿qué seguridad social hay ahí? Pero digo, por darte ejemplo, claro, eso uno a veces ve cosas y dice, bueno, pero sí, suponete que tenés que entrar en discusiones más finas, pero eso lo tiene que hacer el legislador, no lo podemos hacer nosotros. Esas son cosas, ustedes en Santa Fe sí tienen un lindo sistema con los arnutum, los que son arbitrarios y van... Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Más nosotros en provincia, el problemita que tenemos con la tasa todavía hoy de interés, ¿no? Bien. Perdón. Sí, yo, perdón ustedes que me desconecté momentáneamente y los estoy escuchando bastante mal. Voy a trasladar la pregunta de Nahuel Espinillo. También, Nahuel, si querés habilitar el micrófono, hacelo perfectamente, estás habilitado. Dice, si la doble es de naturaleza punitiva, ¿sí? Se rige por los principios del derecho penal. En tal caso, ¿cómo juega el principio de ley penal más benigna? Ahí terminó. Yo no me puedo pronunciar, pero sabemos cómo es este principio y rige y tiene naturaleza convencional. Así que, si es así, es así. Son las reglas de juego con el tema. Salvo que uno logre, sí, pero es por esto que les digo antes, ¿no? No, en principio, sí. Lo dejamos así. El doctor... No, yo digo porque capaz después uno tiene un planteo, ¿vieron? Y sí, no. claro, está bien.
Bueno, el doctor Lucas Morán también dice, en el fallo Cook L 122.471, la Suprema Corte de Buenos Aires habla de indemnización del artículo 8 de la Ley 24013. ¿Cómo se condice con el carácter punitivo que le asignás a las mismas? Ese es el fallo, es el plenario Vázquez nuestro, ese, ¿no? Pero bueno, zanjó una discusión. Tiene algo bueno, que nos terminó dando la razón a los que planteamos que en particular los fundamentos del voto de SAS en el plenario 323 eran clarísimos y no había discusión posible. Pero más allá de eso, sí, la Corte un montón de veces, o cuando eleva a los nuestros, como vio que nosotros le hicimos multa a todo, pone multa, ¿me siguen? Se ve que el tribunal puso indemnización. Yo igual tengo un prurito con eso, que por este tipo de cosas, porque uno dice, no, entras en una discusión que es de, ¿no? Es como leerse el debate de Kelsen-Carl Schmitt, que igual tiene muchas aristas interesantes. Pero digo, es una discusión de eructitos, diría Homero. No, tiene consecuencias serias este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, con estas cuestiones que anda tirando Iñiguén, que es un petardista, no. Pero sí, la Corte, el otro día sacó una sentencia que hace una interpretación, perdón, ¿no? La Corte de la Provincia de Buenos Aires, el otro día, me cita Figueroa con Loma Negra, yo casi más me pongo a llorar, ya no estaba de Lázari, se había jubilado, lamentablemente lo hemos perdido, bueno, se empieza a notar, ¿no? Que no está de Lázari. ¿Cómo vas a citar Figueroa con...? Una vez dice, perdón que lo diga así, ¿no? Yo he traído precedentes de la Corte, no sé, por ejemplo, todos, cuando teníamos el tema previo a Marchetti, el argumento más fuerte que teníamos con el tema de la no constitucionalidad de la elección, todos nos agarramos de algo que dijo el Gasman, ¿no? Un fallo del año 57, está en el tomo 239, página 343. Pero no era que estaba, Yaldino no cita el cohete, ¿no? Ya lo conocemos todos, la clase de jurista que es. Pero a veces hay fallos que uno los trae y dice, no, porque este argumento de acá. Y en el medio pasó algo que se llama la reforma constitucional del año 94, que la práctica constitucional argentina la transformó toda. Es como si a la Catedral de Nino le sacamos 3 pisos, ¿no? Y voló, ¿no? Algo quedó, ¿no? Cambió mucho la práctica constitucional, por ejemplo, en acceso a la justicia, el derecho convencionalizado, nuestro interno, un montón de cosas. Lo digo así brutalmente, pero digo, la ley de práctica constitucional es de Nino, así que, pero digo, no, es una práctica que cambió. Yo me acuerdo cuando nosotros en Constitucional recién entrábamos y era el Meján con Sofovich, era como, oh, ¿no? El artículo 27 del Tratado de los Convenios de Viena, el Convenio de Viena, y si el derecho interno, el monismo, y ahora fue todo. Yo me acuerdo que a Vidal Campos lo veían hablando del bloque federal de constitucionalidad y decían, este hombre es bueno, estudia, pero bueno, que se vayan con sus ideas, y ahora todos hablan del bloque federal de constitucionalidad. Cambió el derecho. Entonces, si yo te traigo un precedente que es del año 84, Figueroa contra Loma Negra, está publicado en fallo 306.208, que tiene una interpretación privatista del derecho que no entra ni en los cánones, y con todo el respeto y el amor que le tengo a Genaro Carrió, no entra en los cánones de la práctica constitucional. Es como que en el mecano te falta una... qué viejo esto. No tenés una pieza, ¿viste? Como que no entra, porque ya está. Entonces, uno cuando cita precedentes tiene que analizar, a ver, esto, dentro de la práctica constitucional nuestra, ¿qué pasa? ¿Sí? Y cuando digo que se transformó la práctica constitucional argentina, agarran los votos de Lorenzetti, de Maqueda y de Rosati en la causa Schifrin, que está publicada en fallo 340-257, que es el célebre tema de la cláusula sobre la pérdida de la necesidad del cese a los 75, un nuevo acuerdo por 5 años más en principio, lo que ya sabemos, que en su momento generó el presidente Fayde en el año 99, pero más allá de eso, hay todo un desarrollo, aparte que hay una defensa de más que de Rosati de su accionar como convencional y constituyente,
que es muy interesante, pero ahí lo que se desplaza es toda una práctica constitucional. Y de hecho, hoy es el día fatídico de aniversario de un fallo que es horrible, perdón que lo diga así, que es Muiña, el del 2x1 a los delitos de lesa, ¿no? Está publicado en fallos 340-549. El voto de Lorenzetti y el de Maqueda, que quedaron en minoría y después, bueno, pasa lo que pasa con Batalla, búsquenlo, que es 341-1768, que es de las leyes penales interpretativas, que eso es un problema bárbaro, pero bueno. Ahí Lorenzetti y Maqueda, y particularmente Lorenzetti, hablan de una práctica constitucional, una forma en que se han ido transformando. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Pero no es andar revoleando fallos, primero porque hay que analogar, ¿sí? Hay que ver si las circunstancias que motivaron una decisión son análogas, no idénticas, pues no pueden ser idénticas, pero hay rasgos estructurales que me permiten decir lo que se decidió en B, en A puede trasladarse a B. Eso es cuando yo cito jurisprudencia análogo, ¿no? De la forma que funciona la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Pero digo, cambió, entonces, y digo, incluso yo me acuerdo, acá somos todos las y los laboralistas, Isidoro Goldenberg, cuando se sancionó la ley 2744, dijo, el derecho al trabajo es un derecho civil de avanzada. Hoy, con un montón de cosas, fíjense todo lo que tenemos que leer nosotros, la cantidad de leyes, porque uno dice, ustedes son una ley. Vení que te cuento, ¿no? Cómo es hacer derecho al trabajo, cómo es practicarlo. Pero fíjense que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, el Código Civil y Comercial de la Nación, que es una herramienta fundamental, ¿no? Que daría para otra charla. Entonces, alrededor de todo eso, todos, hoy los civilistas, ¿no? Te hablan de la constitucionalización del derecho privado. Mira, desde el año 74, por lo menos, que nosotros esa discusión la tenemos saldada, ¿sí? Los laboralistas también somos famosos por pedir la inconstitucionalidad de todo, pero bueno, acá estamos, ¿no? Pero digo, como menciona al paso. Bueno, a veces nos las dejan un poco servidas para pedir inconstitucionalidades, no lo hacemos por deporte, ¿eh? No, ya sé. A mí me da cosa. No me gusta ser legislador. A mí me gusta que a nosotros como abogados litigantes sí. nos gustaría que sea todo un poquito más sencillo, pero bueno, No. es lo que hay. Gonzalo, voy a trasladar las dos últimas preguntas para no abusar más de tu tiempo. Una es de la doctora Karina Gómez Ancede, del Tribunal 6 de Avellaneda Lanús, si no estoy confundida. Dice, ¿las acciones por reinstalación concluyeron por conciliación o llegaron a sentencia? Te pregunta. Y en el segundo supuesto, y en caso de condena. Sentencia, sí, si se dio cumplimiento. Todas por sentencia se dio cumplimiento. Igual yo soy firme, primero, el incumplimiento de una sentencia de reinstalación lo que da lugar es a la posibilidad de su ejecución forzada, que es el artículo 770, inciso A, del Código Civil y Comercial. De eso yo tengo un artículo. Hoy estoy, viste, al 2x1. Es todo Rubinsal, si está girado, es todo Rubinsal. En la Rubinsal, la actualidad del año 2019, el tomo 1. Llama sobre la ejecución forzada de la sentencia de reinstalación, los fundamentos éticos normativos. Hacemos una pirueta ahí con Nino un poco. Muy complicado el tema, porque el trabajador que vuelve después de una reinstalación, yo tengo muchas, y yo te quiero decir que, por ejemplo, cuando yo estaba en el otro tribunal y me tocaba proyectar una reinstalación con una empresa grandísima que explota cine espectáculo, la más grande de la Argentina, un despido discriminatorio por represalia antisindical, y lo terminaron reinstalando perfecto, ¿no? Después hay más y menos. Pero todas sentencias son de reinstalación. Y esto es una opinión propia nuestra del tribunal, y es la siguiente, lo voy a explicar. Una reinstalación no se puede conciliar para nosotros. Creo que Juan Orsini va a compartir esto, pero si no, pregúntele un día. No se puede conciliar, y esto lo pusimos por escrito igual, porque
¿Cuál es el contenido principal de la pretensión? Es una pretensión insusceptible de apreciación pecuniaria. La Corte en Ledesma contra Citrus Batalla, que no está publicado en la colección Fallos, dijo que no genera, digamos, prima facie, te genera un problema, ¿no? Trocar, transar derechos fundamentales por dinero. Eso dijo la Corte en Ledesma con Citrus Batalla. En Cejas con Fate, que también no está publicado en la colección Fallos, pero que revocó una sentencia de la Sala 10 y se remitió a la ratio de Álvarez, Parravera y otros, y Areco, lo que señaló también era que donde vos colocás un remedio, no podés transformarlo en una compensación. ¿Me siguen? Entonces, yo no puedo transformar lo que era insusceptible de apreciación pecuniaria en algo de contenido patrimonial. ¿Me siguen hasta acá? Porque viola el principio de congruencia. Distinto es si vos me decís que instás, esto es término todo hipotético, que instás la reinstalación y pedís en subsidio el despido con las multas y todo lo que venga, ¿no? La multa, quiero decir, la del decreto 39, la doble. Ahí ya es otra cosa, es otra materia de discusión. Pero piensen que el orden público funciona de esta manera. Por eso las reinstalaciones es un tema, cuando yo la empecé a ver, digo, yo soy medio fan de la reinstalación. Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo siempre tuve la suerte de que cuando Enrique Arias-Giver redactó el voto, no su voto en realidad, en ese momento estaba en el juzgado 46 de la Valle 1268, en Balaguer Catalina contra PepsiCo, que fue la primera sentencia de reinstalación por represalia antisindical que explica bien el tema del artículo 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales, la primera y la única, te diría yo, que lo explica bien. Y que en esto es con todo el amor y el respeto que yo le tengo al maestro Fernández Madrid, para mí esa sentencia del 46 es impecable. Yo tuve la suerte que Enrique me sentó y me la explicó. Más, Enrique te coloca como un par, ¿no? Pero es un despiole. Y me la explicó. Entonces, y las reinstalaciones de acá, de esto hace más de 18 años. Entonces, tiene un sentido y un valor central. Ahora, si vos me preguntás, ¿qué pasa, por ejemplo, en una trabajadora que sufre violencia de género y pide la reinstalación y no hay posibilidad de anular o decretar el cese de ese comportamiento? Y bueno, terminás en esto. Pero siempre está el tema de, esto lo plantea también Roberto Saba en su libro Más allá de la igualdad formal, a raíz de un comentario, él reconoce que esto lo discute con Víctor Abramovich, que es procurador ante la Corte. Abramovich lo conocemos todos, es una de las personas que más, junto con Christian Curtis, ha escrito y sabe sobre exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales, realmente de excelencia, aparte de haber sido presidente del CELS y demás, donde Abramovich lo que le explicaba es que, por ejemplo, en Álvarez no es un tema de discriminación individual, o sea, te discrimina vos por vos, sino que siempre, y esto lo planteamos en varias reinstalaciones, en este caso está el sujeto inmediato de tutela, es el colectivo de referencia, ¿sí? Por ejemplo, en despidos antisindicales lo que sea es la posibilidad de generar, ¿no? A futuro sería como la prevención especial del empleador. Mirá que si vos seguís así, te va a pasar lo que le pasó a fulanito, ¿no? Y demás. Entonces, que si vos tasás la discriminación, tenés un problema con el grave, ¿no? Es como la discusión que hay con el tema de las reparaciones aún exorbitantes en materia de derecho ambiental. Vos generás una conducta, vos realizás una conducta tremendamente antijurídica, como afectar el medio ambiente, que es un bien común indivisible, y decís, bueno, yo empresa voy a pago la multa y sigo contaminando. No, medida de acción positiva. La reparación, o sea, cambió el concepto de reparación nuestro. Esto lo dice Lorenzetti en Arregui, fíjense que fallo 340-1940. Perdón, pero se le doy, fíjense. Lorenzetti dice algo que es interesante, ¿no? Hoy lo elogié bastante, no sé qué me pasa. Dice que el sentido que tiene el sistema, la idea de reparación plena, no integral, porque la acepción que utiliza el Código Civil es plena, que es la que terminó quedando, y no integral,
a los fines es lo mismo, pero digo, señala eso. También señala que es no tanto visto como una sanción, porque vieron esa función disuasiva, sino un crédito en favor de la víctima, dice él. De la víctima en el sentido de quien resultó dañado en su patrimonio, en su persona. Entonces, bueno, la función resarcitoria habría que pensarla desde ahí. Y vuelta, por lo que me preguntaban, resalto, todos los expedientes terminaron por sentencia. Solo uno que devino abstracto, porque la parte actora, que lo decretamos abstracto, porque la parte actora obtuvo la medida, después no la dejaron reinstalarse, ese solo, y optó por iniciar el despido. Entonces, son contradictorias, la medida de reinstalación y cosas. Eso ya está y se declaró abstracto, tal y como establece la doctrina de la Corte Nacional. Buenísimo. Sí, tal vez en el ámbito de multinacionales el cumplimiento de la reinstalación pueda en los hechos ser más fácil o más pacífico. En la experiencia que hemos tenido nosotros en ámbito de pymes, los cumplimientos de las reinstalaciones, todos terminaron mal, pero eso ya es un análisis de situaciones de hecho y hoy por supuesto no se excede. Traslado las explicaciones del doctor Saba sobre discriminación positiva, sí son excelentes. Hay un video que me hiciste acordar, Gonzalo, que lo voy a compartir, lo voy a buscar y lo voy a compartir, que está muy bueno, y si mal no recuerdo, lo había sugerido vos en alguna oportunidad y por eso lo vi. Última pregunta. Está fuera de tema, pero como la formula el doctor Natale, voy a hacer una excepción. Dice, ¿es adecuado llamar multas a las sanciones de la ley de las leyes 24013 y 25323? Pregunta Mariano. Sí, multas en el sentido que son obligaciones de causa punitoria, no resarcitoria. ¿Sí? Nada más, que son agresiones al patrimonio del deudor. Nada más. No buscan restaurar un equilibrio, sino agredir el patrimonio del deudor. Ok, bien. Su naturaleza punitiva, entonces. Bueno, perfecto. Vamos a cerrar por hoy, que ya nos extendimos más de lo previsto, pero un placer como siempre. Tenés mucha energía, Gonzalo, y la verdad que contagia a todos los que nos gusta esto. Gracias en nombre de Abogados del Fuero, gracias a todos los participantes. Aplausos virtuales y aplausos por la pantalla. Nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Ya nos vamos a encontrar en presenciales. Ojalá que sí. Y falta menos, eso queremos creer. Sí, bueno, cariños para todos. Gonzalo, excelente. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao.